escucha? Me acabo de acordar que nos faltó desarrollar algo de la clase pasada, ¿no? Me acabo de acordar que nos faltó hacer algo de la clase pasada. Antes de comenzar con lo nuevo del día de hoy, vamos a terminar lo que nos había faltado la semana pasada. No es mucho. Listo, gracias Andrés. Muy bien, entonces la semana pasada nos habíamos quedado aquí. Sí, habíamos calculado la frecuencia natural, habíamos calculado los parámetros generalizados. Ok, entiendo que ya algunos hayan estudiado un poco esto. Quisiera saber si hay alguna consulta hasta esta parte de acá. Algo de los cálculos anteriores, algo del cálculo del periodo, algo del cálculo de la determinante. ¿Ok? Voy a estar atento a si alguien tiene dudas. Hay una persona que dice que no. De los demás. ¿Dónde es su PC a todo esto? ¿Qué día cae su PC? Ok, el viernes. Claro, claro, el viernes que viene, vale. Entonces tienen casi una semana. Buenísimo. A ver. ¿Qué refiere? Alguien me está escribiendo un segundo. ¿Esta parte de acá? Sí, sí estaba graficado. Estoy 100% seguro que está graficado. Y la clase pasada yo les mostré este gráfico. Aunque en realidad no se usa para nada. Es más una referencia visual. No se necesita para los cálculos. Es un ploteo de esto. Sí, pero no se necesita para los cálculos. Exactamente. Todos deben partir de cero, exacto. Sí, solo que aquí ya no le puse el cero, ¿no? Debería comenzar desde acá abajo. Y tienes razón. Debería comenzar desde aquí abajo. ¿Cómo así? Muy bien, entonces no hay dudas al parecer. Igual solo han contestado 3 personas, así que yo creo que... eh, no, esta es la altura. Esta es la altura de cada de la estructura. Solo lo puse, esta es la altura de cada entrepiso y esta es la altura total. Solo lo hice para graficar esto. Es la altura del entrepiso. Esto debería ser 3.5. Y esto de acá es la altura total. Es para poder hacer este gráfico. Y eso es solo un tema de gráfica, no afecta en nada. Ok, entonces veo que no hay dudas. Vale, entonces continuemos. La semana pasada también habíamos hecho esto del cálculo del espectro. Entonces voy a graficar el espectro, ¿de acuerdo? Voy a hacer esta gráfica. Ahora, ok, tenemos esto de acá. No sé si una pregunta, ¿llegué a explicar cuál era la lógica de estos parámetros generalizados? ¿Llegué a explicarles eso o no? ¿De dónde salían? ¿Cuál era el sentido físico de que tienen? ¿Entienden esa parte o no? Sí, ¿cuál es la lógica de los parámetros generalizados? ¿Qué quiere decir la rigidez generalizada? Ok, el profesor de teoría explicó también. Entonces, básicamente, estos parámetros generalizados, no voy a hacerlo tan extenso, es solamente nos permiten, exactamente, eso, es para pasar de un sistema real a un péndulo que tenga la frecuencia natural. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el espectro de respuesta es la colección de frecuencias naturales
perdón, de respuestas máximas para una estructura de un grado de libertad. Pero nosotros tenemos una estructura de múltiples grados de libertad, entonces, ¿cómo vamos a usar el espectro de respuesta de uno para varios? Transformamos un sistema de múltiples grados de libertad a un péndulo imaginario con características. Una rigidez generalizada, una masa generalizada, y con eso operamos. Muy bien, entonces sí queda claro. Ahora hagamos estos cálculos de acá. Tenemos un espectro de respuesta que nos da la pseudoaceleración. Tenemos periodos distintos. Entonces, si queremos, podemos hacer esto gráficamente y decir, permítanme insertar esto de acá, y decir, un periodo de 1,27 nos da una aceleración de 0,25. Un periodo de 0,20 nos da una pseudoaceleración de 1. Pero también podemos usar la fórmula, entonces solo usé la fórmula. Podemos calcular C a partir del periodo y luego obtenemos la pseudoaceleración, que será igual a Z multiplicado por U multiplicado por C multiplicado por S dividido entre R multiplicado por 9,81. Y así se obtiene, bueno, con una fórmula, la pseudoaceleración para cada modo de vibración por separado. Ahora, ya tenemos la pseudoaceleración. Con esto ya podemos calcular los desplazamientos. ¿Cómo? Con esta fórmula, ¿sí? El desplazamiento a un modo de vibración en el piso 1, J, será el término J del vector propio multiplicado por Z0. Y Z0 lo calculamos como la pseudoaceleración multiplicado por el factor de masa participante gamma dividido entre la frecuencia natural al cuadrado. Z0. Luego de esto, los desplazamientos de cada piso serán el vector propio multiplicado por Z0. Lo corremos hacia el costado y listo. ¿Lleguen hasta ahí, por favor? Y me comentan. Disculpen el ruido, espero que no se escuche muy alto. Han traído una grúa de esas como de 15 pisos, que llegan como hasta 15 pisos. No, no tanto, no sé, como hasta, no sé, pues 10 pisos de alto, entonces están moviendo cosas. Pero no se escucha muy fuerte. Cuando obtengan esos cálculos, me lo digan, por favor. En un momentito, por favor. ¿Ok? ¿Alguien tiene los cálculos? Si alguien tiene alguna duda, me comenta. Y... sí, claro, muestro el Z0. El Z0 se obtiene así.
¿Todo bien entonces? Listo, de nada. Ok, entonces ya tenemos los desplazamientos, yo creo que todo bien hasta ahí. Luego de esto podemos obtener las fuerzas entre pisos. Ahora, esto también se puede obtener de forma indicial, ¿no? Pseudoaceleración multiplicado por gamma multiplicado por la masa de un entrepiso por el vector propio. Y también se podría hacer así. Pero yo prefiero hacerlo con matrices porque nos facilita la vida muchísimo. Entonces, con matrices sería pseudoaceleración, bueno, este patrón es necesario acá, multiplicado factor de masa participante, gamma, multiplicado por el producto de la masa por el vector propio. La matriz de masas, F4, por el vector propio. Listo. Con esto acabamos de obtener las fuerzas. ¿Y esto por qué no cuadra, Es pseudoaceleración multiplicado por gamma, por la masa de este piso, por esto de acá. Ahora sí sale todo bien. ¿Sí? Pero cuando si tuviese que hacerlo en el piso 2 tendría que mover la masa no, prefiero hacerlo con matrices y así es mucho más rápido el procedimiento. Con esto obtenemos la fuerza que se aplica, el sismo aplica en cada uno de los pisos. ¿De acuerdo? O sea, en este caso ya no tenemos que hacer esa distribución de fuerzas, ¿no? Ahorita en la clase de hoy vamos a ver un poquito de eso de sub sobre R. El profesor me había pedido que esta semana veamos el análisis estático para que vean nuestro trabajo final. Pero por ahora solo estamos viendo análisis bidimensional. ¿De acuerdo? Esto no se aplica en análisis tridimensional de esta manera y algunas modificaciones que se tienen que hacer por ahí que vamos a ver la otra semana. Entonces, todo bien con la fuerza, alguna consulta con ese cálculo. Ok, alguien me dice, ¿este método se aplica en análisis dinámico y en análisis estático se aplica? No, o sea, de hecho, el análisis pseudotridimensional no tiene nada que ver con el análisis dinámico. No directamente. El análisis pseudotridimensional es una manera de obtener la rigidez condensada en los centros de masa de una estructura. Ahora, a esa rigidez condensada en cada piso, tú puedes aplicarle el análisis estático o el análisis pseudoestático, dinámico, como quieras decirle, o modal espectral. Pero hay un paso por aquí que se tiene que incluir cuando se hace análisis modal espectral pseudoestático slash dinámico. ¿De acuerdo? Hay un pasito que se tiene que incluir que no viene en la PC, por eso no lo estoy incluyendo ahorita. ¿De acuerdo? Para efectos de su trabajo final y el análisis pseudoestático o modal espectral, ustedes pueden avanzar hasta acá.
¿De acuerdo? Esta parte recién se las voy a explicar la próxima semana porque si no nos daría el tiempo. Y no viene para el examen parcial, para la PC, perdón. Entonces, eso. Entonces, ¿alguien más me ha escrito otra cosa? No, eso era todo. Eso es justo lo que me había escrito alguien. Sí. Esto es, esta parte, o sea, hay una cosita que se tiene que cambiar. Pero que queda claro esto. Exactamente. Con análisis pseudotridimensional se obtiene la rigidez. Exactamente. Y con eso se aplica tanto el análisis estático o el análisis dinámico. Pero noten que el análisis dinámico, o sea, reitero, el análisis dinámico slash pseudoestático, te digo pseudoestático porque, o sea, que no es realmente análisis dinámico, ¿de acuerdo? No es realmente análisis dinámico, porque el tiempo no es una variable en nada de esto. Número uno. Número dos, lo que hacemos es evaluar diversos modos de vibración. Y cada uno de ellos es un análisis estático. Y luego lo que hacemos es combinar esos análisis estáticos ante diversas ecuaciones, sí, puede ser SS, ¿cómo era? SRSS o CQC, creo, ¿no? Y después hay otro método más complejo que también vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Pero no es como un análisis dinámico, ¿no? No tenemos el tiempo como una variable. Por eso es que, bueno, al menos eso es la opinión de aquel que me enseñó diseño sísmico y me parece bastante acertado en realidad. No es como dinámico, es un poco complicado, o sea, no es tan preciso como palabras. Ahora alguien me explica, sí, ok, voy a volver a explicar un ratito esto, cómo hemos calculado el U0, ¿sí? Claro. Entonces, los desplazan, primero necesitamos calcular la pseudoaceleración. Las pseudoaceleraciones se calculan para cada uno de los periodos por separado. De acuerdo, el análisis modal espectral consiste en resolver varios análisis estáticos y luego sumarlos, utilizando estas ecuaciones de acá. Ahora, primero la pseudoaceleración. La pseudoaceleración es solamente sub sobre R por G. Y luego calculamos Z0. Z0 es igual a gamma por la pseudoaceleración dividido entre la frecuencia natural al cuadrado. Calculas Z0 para cada uno, el C y el C lo calculas para cada periodo, ¿cierto? El C depende del periodo nada más, entonces si C es mayor que TP, entonces utilizas la fórmula 2.5 por TP sobre T, ¿cierto? Entonces 2.5 por TP sobre T. Y así para cada uno de los periodos. Y por eso tiene pseudoaceleraciones diferentes. Claro, eso es de norma. Y luego los desplazamientos serán la pseudoaceleración, perdón, Z0, que lo hemos calculado de aquí, multiplicado por los vectores propios. Entonces coges todo esto, seleccionas el vector propio y lo multiplicas por Z0. Y luego lo corres hacia la derecha. Después de esto, puedes calcular la fuerza de entrepiso, que será igual, que será igual a la pseudoaceleración multiplicado por el factor de masa participante, gamma, multiplicado por el producto de la matriz de masas por el vector propio. Ahora, esto también podrían hacerlo uno por uno, ¿cierto? Podría ser A por gamma F4 y F4
multiplicado por la masa del piso 1 por el vector propio del piso. Sí, también se puede. Pero imagínense, ¿no? Tienen una estructura de 6 por, una matriz de rigidez de 6 por 6. Tenían que hacer clic 6 veces y luego estar moviendo. No, a mí me parece atroz tener que trabajar en un Excel y tener que clic 100 veces. Yo prefiero tener que usar matrices y se me simplifica la vida un montón. Entonces lo hago con matrices. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de hacer. Por otro lado, ¿cómo podemos verificar que nuestro cálculo es correcto? ¿Cómo podríamos verificar que es correcta esta fuerza? ¿Qué ecuación nos permite relacionar estos desplazamientos con esa fuerza? ¿Cómo podemos verificar esto? ¿Cómo podemos cerrar el círculo y tener cierta confianza que nuestro cálculo está bien? Exactamente. ¿Sí? Matriz de rigidez por desplazamientos es igual a fuerzas. Entonces yo puedo venir acá a multiplicar matriz de rigidez por, voy a ponerle F4 a esto, por desplazamientos. Yo tengo fuerzas. Tengo las mismas fuerzas que están acá. 37, 88, 79. 37, 88, 79. Perfecto. Todo bien. ¿Sí? Aquí un pequeño paréntesis relacionado. Una compañera me escribió a hacer una pregunta muy importante. Lo que pasa es que ella desarrolló, planteó un ejercicio diferente, como de más pisos. Me dijo, ¿por qué es que mi determinante no me sale cero? La determinante aquí es igual a cero cuando la frecuencia natural vale 83.53, 34, 25, 33, 52, 114. Y ni siquiera ahí vale cero. Pero nosotros, cuando hacemos los cálculos, escribimos que la frecuencia natural es igual a 83.53. ¿Qué pasa si escribo 83.53 acá? La determinante vale 2.453.562. Eso no quiere decir que nuestro cálculo esté mal, ¿ok? Solo quiere decir que estamos trabajando con números súper altos. Como consecuencia, va a haber una sensibilidad muy alta en los decimales de este cálculo. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, 83.533, la determinante baja a 300.000. Si le agrego un decimal, baja a 18.000. Y así, ¿de acuerdo? Para efectos de la PCE, ustedes pueden usar 3 decimales, 4 decimales si quieren, y todo bien. Sí, exacto. Entonces, ¿qué rayos hacemos en la PCE en el examen final si hay tanto margen de error? No hay tanto igual, ¿sí? No es que haya tanto. Y eso se verifica más abajo, en el cálculo que hemos realizado, donde se observa que la diferencia en la frecuencia natural obtenida mediante estos parámetros aproximados no es tan alta, ¿no? ¿Cuánto nos sale acá? 4.9200885884. Yo copio esto, lo pongo aquí. Sale muy parecido, ¿no? Sí, sale bastante parecido. Entonces podemos decir que cierra más o menos el cálculo. Pero claramente si yo escribo esto acá, no funciona. Ahora 4.92000886. Sale 500, ¿no? Está bien, es dentro de los adecuados. Pero ¿cómo lo colocaríamos? ¿Seríamos la tabla gráfica? Ah, no, 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 no. La PC es a mano, ¿eh? Este cálculo de la determinante en la PC es a mano.
¿Recuerdan cómo calcular determinante a mano? ¿Han hecho algún ejercicio en la clase teórica en el que incluyesen la determinante como un cálculo necesario? O podemos, o si quieren lo podemos ver así rapidísimo, porque si no nos va a dar tiempo para hacer la clase de hoy. Esto es de la semana pasada. O sea, lo de esa semana igual no es tan complicado en realidad. Vamos a hacerlo súper rápido. Algo fast. Ok, vale. Eh, ok, de 2 por 2 sí, claro, de 2 por 2 facilito. Entonces, el cálculo de la determinante, yo particularmente, cuando tengo que pensar en cómo hacerlo, prefiero analizarlo por cofactores. ¿Sí? No sé si recuerdan esto, pero el cálculo de la determinante también se podía evaluar de esta forma. Ahora, es mucho más común, es muchísimo más común hacer este cálculo utilizando la regla de Sarrus. No sé si recuerdan eso. Para eso voy a copiar un ratito algunos números acá y voy a mostrarles cómo era esto la determinante con la regla de Sarrus. Ok, entonces permítanme copiar todo esto para acá. Esto aquí. Voy a obviar varios decimales, ¿vale? Para hacernos la vida más fácil. Entonces, la determinante de esta ecuación, 1898 menos, voy a hacer un cambio de variable, wn cuadrado va a ser x. Entonces sería 1898 menos 0.61x, menos 1414, 440, menos 1414, 1640 menos 0.41x y menos 675, 440 menos 675, 321 menos 0.41x. Entonces yo quiero calcular el determinante de esta manera. Con la regla de Sarrus, uno tenía que calcular una suma, o sea, un producto y ponerle el signo positivo, y luego otro producto y ponerle el signo negativo. Para esto, lo que tenía que hacer era copiar estas dos columnas aquí. También se puede hacer copiando las filas abajo, es lo mismo. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Entonces copiamos esto acá. Para fines gráficos voy a quitarle el formato. Uy, no, eso no. Quitarle el formato. Y comenzaré. Esto por esto por esto. Sumado con esto por esto por esto. Sumado con esto por esto por esto. Esto por esto por esto. Sumado con este por esto por esto. Luego esto por esto. ¿Sí? Así era como se hacía para el cálculo de la determinante. ¿Cierto? Entonces luego, lo único que tenía que hacer era... Hay varias imágenes. A ver, estoy buscando una imagen. Otra forma en la que lo solían hacer era así. Bueno, voy a encontrar una imagen por ahí en internet. ¿Bien? También lo hacían así, ¿no? También se hacía así. Ven, un ratito, voy a eliminar esto para derechos de autor, ¿no? No sé quién habrá hecho esto. Sí, pero bueno, es bastante general eso, ¿no? También se podía plantear de esta manera. Copiaban 2, 4, 6, 7 abajo y también se hacían así. Creo que sí si se acuerdan de esa parte. Por lo tanto, el determinante era 1898 menos 0.61x multiplicado por 1640 menos 0.41x multiplicado por 321 menos 0.41x sumado con menos 1414 por menos 675 por 440 más 440 multiplicado por menos 1414 multiplicado por menos 675. Y así hasta que se acabe la PCC.
No, mentira. Y así para los positivos. Esto va con más. Menos 440 multiplicado por 1640 menos 0,41x multiplicado por 440. Bueno, más, porque sabemos que vamos a restar todo lo de abajo. Menos 675, menos 675. Menos 1898 menos 0,61x. Puntos suspensivos. Y luego de multiplicar todo esto y agruparlo, me salía un polinomio de tercer grado, que lo igualo a ser las raíces de dicho polinomio serán doble n cuadrado. Así calculo los valores propios. Para la PC, tienen que hacer esto. Y en el final, en caso de que se lo pongan. Cosa que dudo, pero para la PC creo que sí es inevitable. En la PC no pueden usar el Excel. No pueden simplemente dar los valores de la frecuencia natural. Tienen que demostrar que han hecho este cálculo. Lo dudo, alguien me pregunta, ¿y si el profesor deja usar ese Excel? Lo dudo demasiado. No, no va a dejar usar el Excel, es imposible. Yo les he enseñado, o sea, ¿por qué les he explicado esta manera alternativa? No alternativa, al fin y al cabo estamos haciendo el determinante. ¿Por qué les he explicado esta forma de calcular usando Excel? Porque si fuese una matriz de 6 por 6, para comenzar, no sé si esta regla se puede utilizar para el cálculo de determinantes de matrices más grandes, pero si quisieran hacer la determinante de una matriz de 4 por 4 por cofactores, tendrían que calcular la determinante dentro de una determinante. Miren, cálculo de determinantes es -1 i más j, a i, j, m i, j para cualquier valor fijo de i. Entonces, the minor m subscript y a j is defined to be the determinant of the n minus 1 times n minus 1 matrix. That results from A by removing the ith row and the jth column. The expression plus 1 to the I plus j is known as a cofactor. Entonces, así es como se hacía para cofactores. Y si fuese una matriz de 4 por 4, sería horrible. Y ustedes en su trabajo final tienen una matriz de 6 por 6. Entonces, para los que decidan hacerlo en Excel, su trabajo final tienen que hacer este procedimiento. Para los que decidan hacerlo en MATLAB, simplemente escriben b, d es igual a eig a, m. Y MATLAB automáticamente les va a dar los valores propios, creo, de vectores propios. Me parece que era así, o al revés. Propios. Sí, facilito. Para los que decidieron hacerlo en MATLAB, pueden hacerlo de esta manera. Para los que decidieron hacerlo en Excel, tal vez hay otra forma de hacerlo. De hecho, esta manera la hago yo. Entonces, sí, así, eso es con respecto a la determinante. Entonces, ¿alguna consulta? Es un 99% probable que el profesor les diga que no puede usar el Excel para el cálculo del determinante. La PC es el viernes. Sí, dime, María. Profe, entonces para lo que es el trabajo necesitaríamos seguir ese proceso de acá para poder hallar las fuerzas y los W, perdón. Sí, para el trabajo final tienen que seguir este proceso. Ah, ya está bien, gracias. ¿No? Ok, entonces 8 personas dicen que no hay dudas, 9 personas dicen que no hay dudas. Acabo de contestar a la duda de Ana María. Entonces, sí, la PC es la próxima semana, ¿no? Me comentaron que es el viernes. Entonces, sí. Ok, entonces con esto se obtienen las fuerzas. Hemos verificado que los cálculos son correctos. Podemos obtener la cortante basal, ¿cierto? Que será la suma de esto para cada modo por separado.
Luego podemos calcular las combinaciones de la norma. Suma de absolutos. Suma de absolutos. No, suma de absolutos. ¿Listo? Uy, falta un paréntesis. Y luego suma de cuadrados. El producto, déjenme pensar, 1 por 3 por 3 por 1. El producto de esto por la transpuesta de esto de acá, no, por la transpuesta de este de acá. A los que quieran hacerlo uno por uno también pueden, ¿no? Esto al cuadrado más esto al cuadrado más este al cuadrado. Pero cuando sean 6 modos de vibración, ahí sí va a ser un poquito más tedioso, ¿no? Ahí sí va a ser bastante molesto, ¿no? Tener que apretar tantas veces. Listo. La combinación 0,25, la suma de absolutos más 0,75, la raíz cuadrada de cuadrados. Bajamos esto de acá, copiamos esto aquí, copiamos esto acá, con la única diferencia que tenemos que usarlo de primer piso, porque esto está un poquito chueco. Listo. Con esto acabo de obtener la combinación, o sea, las fuerzas combinadas en cada piso. ¿De acuerdo? Algo muy importante que mencionar es que esta relación entre el desplazamiento y la matriz de rigidez, perdón, las fuerzas a través de la matriz de rigidez, no se cumple para las combinaciones. Si yo copio esto aquí y utilizo la combinación de desplazamientos, la respuesta no va a ser la combinación de fuerzas. ¿Ok? Esta es la respuesta final. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que em, si yo quiero obtener cortante basal, tengo que obtener la cortante basal de cada modo y luego combinarlo. Si quiero obtener la cortante basal, o por ejemplo, no sé pues, los desplazamientos, tengo que obtener los desplazamientos y luego combinarlos. Si quiero obtener las derivas, las derivas ya las hago con esto. ¿Ok? Las derivas, eso sí, las hacen con esto de acá. ¿Qué más? Si quisieran obtener los esfuerzos, por ejemplo, calcularían los esfuerzos para cada modo por separado y luego lo combinarían. Muy bien. Ok, entonces esto sería todo con respecto a lo de la semana pasada. ¿Alguna consulta? Aquí es una que ha puesto que sí, coméntenme. ¿Qué cosa es la combinación? Ok, ¿qué significa eso de las combinaciones de la norma? Nosotros, el análisis modal espectral nos permite obtener las fuerzas en una estructura para modos diferentes, para diversas posibilidades de desplazamiento. Por ejemplo, este sistema podría desplazarse así. Entonces, cuando el sistema se desplaza todo a la derecha, yo puedo obtener la respuesta real.
¿Ok? Ahora, el sistema también podría desplazarse así, o podría desplazarse así. Pero ¿cuál de todos es el que va a primar? ¿Cuál de todos es el que va a ocurrir realmente en una escuela? La respuesta real, o sea, la respuesta para esta metodología, para el análisis modal espectral es ninguno a la vez. Perdón, ninguno solo. ¿Sí? Ninguno solo. La respuesta real, entre comillas, de la estructura será una combinación de las respuestas de los diversos modos de vibración. Y es como que se superpone. Ahora, algunos son más representativos que otros. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Algunos modos son más representativos que otros. Eso más o menos lo podemos evaluar aquí, ¿no? Se observa que la masa participante, este parámetro, la próxima semana vamos a ver eso más a detalle. Se observa que la masa participante del modo 1 es mucho mayor. Por lo tanto, se espera que el modo 1 aporte mucho más al comportamiento de la estructura. Mucho más que el modo 2. Y el modo 3 ya queda un poco rezagado. Cuando hagan su trabajo final en ETAPS, por ejemplo, no sé si recuerdan esto o si ya lo han hecho, pero cuando uno hace análisis pseudoestático en ETAPS o SAP, ustedes le dicen al programa que evalúe los 10 primeros modos de vibración, o los 20 primeros modos de vibración. ¿Por qué se están limitando solo a 10? ¿Por qué no usan todos los modos de vibración? Porque tal vez el modo de vibración número 100 aporta un 0.001 y ya no es representativo. Esos son los modos de vibración. Entonces, como tenemos tantas posibilidades, exacto, qué bueno, ¿de acuerdo? Pero no todos son no todos son tan posibles. Quisiera mostrarles esto, por ejemplo. Una analogía perfecta para esto es una regla, ¿sí? Es muy parecido. No sé si recuerdan el término pandeo. ¿Recuerdan qué es pandeo? ¿Han escuchado ese término? Perfecto. Entonces, el problema de pandeo también se resuelve utilizando eigenvalores e eigenvectores. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una regla y yo le aplico una compresión, se va a pandear, ¿cierto? Pero este no es el único modo en el que puede pandearse. No sé si recuerdan esto de mecánica de materiales, pero la realidad es que el pandeo surge debido a ¿cuál sería la palabra? A las imprecisiones en una estructura. Surge debido a las imprecisiones en la distribución del concreto, porque el concreto al final es un material heterogéneo, entonces pueden haber imprecisiones. Surge debido a imprecisiones en la aplicación de la carga. ¿Acaso la carga en una columna se aplica justo en el centro de masa? Justo en el centro del... Por supuesto que no. Se aplica un poquito a un costado. Entonces, como se aplica un poquito al costado, puede que mi modo de pandeo sea como una S. Casi no se distingue porque si la aprieto más se rompe, pero es como una S, ¿no? También podría pandearse así. Si tienen una regla a la mano, una de metal, por ejemplo, ayudaría bastante. Yo solo tengo esta ahorita. Se pandea como una S. Y puede pandearse también como una doble S, si quieren decirlo así. Pero todos esos modos más elevados son menos representativos. De eso se trata. Es más probable que un edificio se mueva así, ¿cierto? En el video es más probable que un edificio se mueva así, a que un edificio se mueva como hacia acá y esto hacia aquí también, ¿cierto? Es menos probable, ¿no? No sé, tendría que ser un edificio muy alto, tal vez. Pero un edificio de 5 pisos, imagínense que el piso 1 se vaya hacia la izquierda y el piso 2 hacia la derecha y el piso 3 hacia la izquierda y el piso 4 hacia la derecha y el piso 5 hacia la izquierda. Es un posible modo de vibración. Que vaya a ser representativo, eso exactamente. Es
no sé si menos probable, pero es menos representativo. Ah, no, edificios como el Burj Khalifa tienen, no, pues eso sí, tienen muchos modos representativos, tienes que analizar más modos representativos. Y esto no aplica solo a edificios, aplica a cualquier sistema mecánico. Puede aplicar a placas, puede aplicar a cáscaras, puede aplicar a puentes. ¿En qué programas hacen su análisis estructural? Ah, es una excelente pregunta. Eh, es que en realidad no es como que TAPS no puede, no sé si TAPS no pueda llegar a hacer eso en realidad. Pero cuando evalúas estructuras de ese tipo ya tienes que hablar de elementos finitos y ETAPS y SAP no hacen elementos finitos. Entonces ahí sí me agarraste, ¿no? ¿Qué programa han usado para analizar tremenda bestialidad de edificios? Es increíble, ¿no? Es demasiado grande. Sobre todo por el tema de viento, ¿no? Imagino, no, ya si fuese con sismo también, ya no, sería demasiado, sería ya alucinante si ese edificio también fuese diseñado para sismos como en Perú o como en Chile, ¿no? Pero no, pues no hay terremotos en ese lado del mundo. Ok, entonces ese fue la pequeña, sí, claro, o sea, es increíble, ¿no? El que me parece más alucinante que el Burj Khalifa, sin embargo, es el puente chino, este que es el más largo del mundo. No recuerdo cómo se llama. Pero China es un país sísmico. En realidad, China no, hay un puente gigante. Este, busquen puente más largo del mundo. Se llama Yang no sé qué. Es un puente chino. Dan Kushan, creo que se llama. Entonces, los puentes también experimentan modos de vibración. Modos, ¿sí? Exacto, Dan Kushan. También experimentan modos de vibración, ¿no? Por ejemplo, de hecho han visto el video de, ¿cómo se llama? Este puente de Estados Unidos que se cayó debido a resonancia. Uy, se me fue el nombre. Bueno, ahí se podía apreciar un modo de vibración del puente, no era como que se hacía así. Estos son los modos de vibración. Muy bien, entonces eso fue con respecto a la clase de la semana pasada. Ahora vamos a pasar a resolver un ejercicio de... um, ok, lo de esta semana, ¿sí? Lo de esta semana, que es esto de acá. Si descarguen el Excel que les pagué, aquí hay un pequeño detalle que hay que modificar. Este es 2.5 y este es menos 2.5. Dejémoslo así para que puedan resolverlo por el que yo les acabo de pasar. Okay. Y este es el ejercicio que vamos a resolver esta semana. Uy, permítanme un segundo. Necesito copiar. Esta parte está en la misma carpeta de la semana pasada, unidad 4. Se llama clase práctica 11 para desarrollar. Voy a darles un ratito para que vean eso y avancemos lo más rápido que podamos.
respecto al trabajo, ¿qué debería avanzar después de hacer? Porque él me pregunta, con respecto al trabajo, ¿qué debería avanzar con respecto a la matriz de rigidez del edificio con análisis pseudotridimensional? El siguiente paso es hacer el análisis estático, que es justo lo que voy a explicar ahorita. El análisis estático pseudotridimensional. Y después de eso, la próxima semana voy a explicar cómo hacer el análisis pseudoestático, dinámico, igual espectral, para la estructura analizada mediante el método pseudotridimensional. Comencemos. ¿Sí? Y también les he pasado el PDF del día de hoy, este PDF de la clase. ¿Sí? Después un PDF con el enunciado. ¿Sí? Dice, para la estructura mostrada en la figura 1, destinada a una vivienda construida con concreto armado, realice el análisis estático según la norma peruana de 030, utilizando el método de análisis pseudotridimensional. Verifique derivas permisibles, grafique diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flector para el pórtico 1. Discuta cómo incluir el análisis de irregularidades. Analice únicamente la dirección Y. Para simplificar los cálculos, asuma que el centro de masa se ubica en el centro geométrico de la planta. Considere que el sistema no tiene irregularidades estructurales. Para el análisis, considere tipo de suelo, ubicación Cusco, provincia de Urubamba, distrito de Urubamba, peso del concreto, dimensiones de las columnas, dimensiones de las vigas, dimensiones de la planta. Dicen que la estructura es de 2 pisos exactamente iguales. Muy bien, entonces resolvamos esto. Primer paso, calcular la matriz de rigidez de cada pórtico. Ese procedimiento ya lo hicimos hace 2 semanas. Si se dan cuenta, esta estructura, la del PDF, es la misma que la estructura del análisis pseudotridimensional. Si el Excel que les he pasado ya incluye todo esto. Ahora, primer paso. Segundo paso, condensación estática. También ya está. Luego, metrado de cargas y pesos. Disculpen, creo que sí llegué a mutearme. Entonces, metrado de cargas y peso sísmico. Comencemos entonces. Para poder hacer el metrado de cargas, como tenemos poco tiempo, voy a abrir un Excel que hice con otro salón y voy a copiar algunas cositas para poder ser más rápido. Esto. Entonces, primero, dimensiones de los elementos. Y columna roja. La columna roja mide 0,35 por 0,35. La longitud de la columna roja. Ok. Estamos analizando el piso 1. La estructura mide 3,5 metros piso 1, 3,5 metros piso 2. Entonces, el peso sísmico del piso 1, se considera como la mitad de la columna para el segundo piso y la mitad de la columna para el primer piso. Entonces, 3,5 sobre 2 más 3,5 sobre 2 es 3. Columna verde mide 0,30 por 0,50. Columna azul, 0,45 por 0,50. Columna negra, 0,35 por 0,40. La longitud, la misma. Luego, las vigas. Esta parte de las vigas sí las vamos a hacer restando. ¿De acuerdo? Entonces, pórtico 1 mide 6 metros. Las dimensiones de la viga, 0,3 por 0,4. Eso no cambia. Lo único que cambia es la longitud de las vigas. Pórtico 1 será 6 metros. Ojo, un pequeño detallito. Estamos asumiendo que las vigas se conectan con el centro geométrico de cada columna. Entonces, será 6 metros menos la mitad de la columna negra, 0,4 sobre 2, menos la mitad de la columna verde, 0,5 sobre 2. Pórtico 2, 5 metros, menos 0,35 sobre 2, menos 0,30 sobre 2.
Tópico 3, 6 menos 0,35 sobre 2 menos columna azul 0,45 sobre 2. Tópico 4, 5 menos 0,35 sobre 2 menos 0,5 sobre 2. ¿Listo? Luego, para la losa, ahí sí vamos a darnos ciertos permisos. La losa simplemente va a ser una losa de 10 centímetros, 0,1. Base, ahí sí diremos que es 5 por 6, ¿de acuerdo? Porque ya, para no tener que restar cosas como nos falta tiempo, para no tener que restar la parte de las columnas, simplemente diremos 5 por 6. Y el piso terminado, base 5, altura 6. Entonces acá no vamos a usar esto. El volumen es base por altura por longitud. 5 por 6. Listo. El peso específico del concreto 2,4. La losa, vamos a hacer que es un concreto armado para facilitar las cosas. ¿Cuál es la carga distribuida para el piso terminado? ¿Quién recuerda? ¿Cuál es el valor de la carga distribuida para el piso terminado? Cien, sí, es 100. Entonces, 0,4. Por lo tanto, el peso sería 0,4 menos 2. Listo. Por lo tanto, el subtotal será la suma de todo. Bien, entonces, peso del piso 1, listo. Pasemos al peso del piso 2. Entonces voy a copiar todo esto. Lo único que cambia en el piso 2 es la longitud, ¿no? Sería 3,5 sobre 2. Listo. Peso del piso 2. Entonces ya tenemos los dos pesos. Piso 1, piso 2. Luego de esto, voy a copiar de nuevo algo. Nos toca hacer lo de la carga viva, ¿no? Entonces el piso 1 estará conformado por la losa y el piso 2 la carga de techo. Dimensiones: 5 por 6. 5 por 6. Área: 5 por 6. ¿Cuál es la sobrecarga para un piso, para una vivienda? Por eso les he pasado la norma de 0,20 también. ¿Cuál es el peso para una... ¿Cuál es el peso para la sobrecarga para una losa de una vivienda? Busquen, por favor. $200, muy bien. Entonces el peso sería 30,2
Y la carga de techo, listo, 0.1. No, listo. Finalmente, necesitamos ahora obtener el peso sísmico. ¿Cómo se calcula el peso sísmico? Bueno, podemos para una vivienda. ¿Qué dice la norma con respecto al peso sísmico de una vivienda? Dicen porfa y me comentan. Este es como un mini trabajo final. O sea, la idea es que lo hagan ustedes. ¿Vale? Es como más o menos lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo final. Dime, Ana María. El peso sísmico no sería dependiendo del tipo de carga viva según el tipo de edificación. O sea, Ajá. un porcentaje de la carga viva más la carga muerta. Sí, exacto. En este caso, ¿cuál sería el valor cuáles son los porcentajes? Es una El de vivienda. carga viva es 0.25 de la carga viva. Exactamente. Exactamente. Y el del techo, Ahí se me agarró. No me acuerdo. también es 0.25 para efectos de una vivienda. Entonces sería el 0.25 de la carga viva más 0.25 de la carga viva más 0.25 de la carga de techo. Por lo tanto, el peso sísmico es igual a esto más esto más esto. De las... Listo, ya tenemos el peso sísmico. Siguiente paso. Esta parte necesito que tengan abiertos sus normas para que podamos hacerlo lo más rápido posible. Parámetros de zona sísmica. ¿Cuánto vale el parámetro de zona sísmica para esta estructura? Dicen que está en el departamento de Cusco, distrito de Urubamba, provincia de Urubamba. Para los que se sepan el plano de Perú, saben que Urubamba está como por aquí, ¿no? Cerca de Machu Picchu, como por acá creo que está. Entonces zona 2. ¿Cierto? Zona 2. ¿Cuánto vale el Z para la zona 2? 0.25. Listo. Entonces zona 2, Z igual a 0.25. Muy bien.
Sí, alguien me pregunta, claro, exactamente, cuando evaluamos el peso del piso 2, solo consideramos la mitad de las columnas. Y cuando consideramos el piso 1 es la mitad de las columnas para arriba y la mitad de las columnas. Siguiente, tipo de suelo. ¿Qué tipo de suelo? En el PDF les he pasado las instrucciones que hay que seguir y los artículos en los cuales deben basarse. Por lo tanto, ¿qué tipo de suelo es el que nos dice el problema? Intermedio. Y con esto, con esa información, nosotros podemos calcular el TP y el S, el TP y el TL. ¿Cierto? ¿Cuánto vale S, cuánto vale TP y cuánto vale TL? Ok, S es 2, por lo tanto, ¿cuánto vale S? Vamos a sacarlo de acá, ¿no? Z2, S2, S vale 1.2. El TP y el TL 0.6 y 2. Listo. Siguiente paso. Factor de amplificación sísmica. Para lo cual primero necesitamos obtener el periodo aproximado. Disculpen, me botó el Blackboard, pero por suerte logré entrar rapidísimo. Ok, ahora sí. Ya está compartiéndose de nuevo. Listo. Necesitamos obtener el periodo aproximado de la estructura. ¿Cómo se obtiene el periodo aproximado de la estructura en el análisis estático según la norma E030? Como dije, en las instrucciones también están los artículos a los que deben acercarse para ver lo de la norma. La verdad es que no recuerdo qué nombre de artículo, qué número de artículo es, pero lo puse en las instrucciones. Artículo 28.4 y artículo 14. Numeral 28.4, artículo 14. La altura de la edificación entre CT. Perfecto. Entonces, la altura de la edificación es 7 metros. CT es 35 en este caso porque es una estructura de concreto, entonces el periodo es 2. Luego, ¿cómo calculamos C? E de C. En función de los periodos, exacto. En este caso, ¿cuánto vale? P es menor que P. Por lo tanto, C vale 2 puntos. Muy bien. Siguiente.
Esto ya es bastante fácil, lo voy a copiar nada más. Factor de uso es una vivienda, por lo tanto 1. Luego, el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas. ¿Cómo obtenemos el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas? Perfecto. Entonces un pórtico tiene un R igual a 8. Perfecto. Ok, creo que ya hemos discutido cómo hacen para identificar en su trabajo final si es dual, si es pórtico, si es... Sí, perfecto, listo. Entonces R es igual a 8. Listo. Siguiente paso. Ok, calcular la cortante basal, ¿cierto? Luego toca calcular la cortante basal. 9, cortante basal. E es igual a Z por U por S por C sobre R por el peso sísmico. La cortante basal es 3.97. ¿Sí? Una pregunta. En el análisis estático, ¿usamos alguna clase de espectro? No. ¿Qué es el espectro de Fuller? Ahí sí me... Sí dudé. ¿Qué le llamas espectro de Fuller? No sé. ¿Los demás qué dicen? ¿Usamos algún espectro ahorita o no? ¿Estamos usando algún espectro o no? Esta fórmula, sux entre R, es alguna especie de... fórmula, no sé. ¿Qué les da sux entre R? Según la clase de hace 2 semanas, la cortante basal es masa por pseudoaceleración. Nosotros aquí estamos viendo que la cortante es sux sobre R por P. Pero P puede ser gravedad por la masa. Por lo tanto, la pseudoaceleración es sux entre R por la gravedad. Y la pseudoaceleración tiene un espectro, ¿de acuerdo? Nosotros podemos graficar, permítanme copiar algunos parámetros de una vez, así de frente. Nosotros podemos graficar permítanme, nosotros podemos graficar un espectro según la norma, ¿de acuerdo? Para varios periodos, podríamos decir, si el periodo es menor a P, sale 2.5C, ¿cierto? En caso contrario, si el periodo es menor a 2, C es igual a 2.5. ¿Qué pasó? 2.5 por, aquí esto está mal, tengo un segundo.
2.5, esto le voy a poner F4, a esto también. 2.5 por el periodo sobre, no, perdón, por TP sobre el periodo. Caso contrario es 2.5 por TP por L sobre el periodo elevado al cuadrado. Entonces, a partir de esto, yo podría obtener Z F4 por U F4 y F4 por T por S sobre R. Y con esto yo podría armar mi espectro de respuesta. Entonces, este es el espectro de respuesta para este estudio. Ahora, si quisiera hacerlo de una manera gráfica, yo podría graficar mi espectro, venir aquí, insertar alguna recta para referenciarme. Mi periodo, ¿cuánto salía? 0.2. Entonces, para un periodo de 0.2, la pseudoaceleración es igual a 0.09375 G. Y la cortante basal es la masa por la pseudoaceleración, que es igual a el peso sobre la gravedad por la pseudoaceleración, que es igual a peso, ¿dónde está el peso? Peso sobre 9.81 por la pseudoaceleración, que me salía esto, por 9.81. Bueno, se simplifican los g, ¿no? Yo tengo exactamente la misma. O sea, realmente yo sí estoy usando un espectro de respuesta. Pero como yo conozco la fórmula del espectro de respuesta, no tengo que hacerlo de una manera gráfica. Lo hago de una manera, o sea, lo hago en ecuaciones. Pero sí, yo utilizo un espectro de diseño para obtener la fuerza sísmica. ¿Ok? Creo que sí quedó claro, ¿verdad? Ok. Entonces, queda claro el tema de la cortante basal. El siguiente paso, voy a bajar esto. Alguien me acaba de escribir. El espectro de respuesta es el promedio. Ok, el espectro de respuesta es el promedio del espectro de Fuller. Y el espectro de Fuller es o sea, como el espectro real, como con todas las, o sea, con un cálculo más preciso, como un espectro dinámico, ¿cómo se podría decir? Un espectro completo, ¿no? Con todas subidas y bajadas. Ya, ahí sí ya me perdí. Es que no conozco mucho del tema, o sea, tanto a profundidad del tema de sismo en realidad. O sea, que su compañera me está comentando que el espectro de respuesta es el promedio del espectro de Fuller. Y el espectro de Fuller me dice que es la transformada del registro sísmico. Entonces, por transformada entiendo que es o sea, transformada entiendo que es solamente una operación que se realiza para obtener. El registro sísmico es la aceleración del suelo. Entonces, con la aceleración del suelo tú armas un espectro completo. Y luego ese espectro completo, pues, ¿recuerdan que en una clase vimos un espectro real como de un sismo y era como algo totalmente errático? Uno puede trazar promedios, sí, eso es lo que me está comentando su compañera, y obtener un espectro de diseño, un espectro de respuesta ya como para diseñar. Ok, entonces siguiente paso. Perfecto, sí, genial. Entonces es eso. Eh, perfecto, muy bien. Entonces sí sabía. Profe, disculpe, perdí la conexión con lugar.
Los PDFs de la clase se encuentran en la unidad 4. Ahí hay un PDF que se llama clase práctica 11, hay un Excel que se llama clase práctica 11 para desarrollar, y hay dos PDFs que se llaman E020 y E03. Siguiente paso. Fuerzas horizontales según el artículo 28.3. ¿Qué nos dice el artículo 28.3? ¿Para qué nos sirve? Revisen eso y mientras tanto yo voy a entrar a la intranet para marcar mi asistencia y ponerles asistencia a todos. Nada, alguien justo me escribió. Dime un momento mientras estoy marcando asistencia. Uy, un segundo que veo que se puso lento. Uy. Ok. Revisaron el artículo 28.3, ¿cómo se obtienen las fuerzas sísmicas horizontales? Voy a compartir la pantalla. Exacto, alfa por B. Entonces necesitamos calcular alfa.
¿cierto? Para poder obtener eso, necesitamos calcular alfa, para lo cual necesitamos llenar esta tablita. No sé si ya la han hecho en su trabajo final, pero necesitamos esta tablita. Piso 1, 2. Peso del piso 1, peso sísmico. Será peso del piso 1 más el 25% de la carga viva que actúa en ese piso. Peso del piso 2, carga del piso 2, más el peso sísmico del techo. Listo. HI es la altura desde el piso, desde el nivel del suelo a la altura del entrepiso. Entonces sería 3.5 y 3.5 más 3.5, 7. E por HI, en este caso, K es igual a 1, P por HI. Vamos a calcular esto. Tenemos aquí la suma. Será esto más este de acá. Por lo tanto, alfa I es 80 sobre 216. Entonces, como bien mencionó Ana María, la fuerza de entrepiso será alfa I por la cortante basal. Y la cortante basal la hemos obtenido de acá. Muy bien. Tonelada fuerza, toneladas. Listo. Siguiente paso. Obtener información con respecto a la excentricidad accidental. ¿Qué nos dice la norma con respecto a la excentricidad accidental? ¿Qué es la excentricidad accidental? Y me comenta. ¿Cómo podemos obtener información de la excentricidad accidental? ¿Qué dice la norma con respecto a eso? $0.5, perfecto. Entonces voy a copiar esto de acá, es lo que dice la norma, ¿cierto? Pero, ok, en este caso, quiero que discutamos otra cosa. La excentricidad, como mínimo, debe ser 0.05 veces la dimensión del edificio. ¿Cómo calculan la excentricidad? ¿De dónde sale ese 0.05? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve la excentricidad? ¿Cómo se calcularía la excentricidad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica la excentricidad? ¿Cuál es su sentido físico? Ok, exacto. La excentricidad es la que genera momentos torsor. Ok, como es cierto también, como no es realmente homogéneo, se genera un margen de error, exactamente. Pero la excentricidad tiene que ver con el hecho que nosotros estemos aplicando las fuerzas en el centro de masa. Una pregunta, ¿las fuerzas, un edificio resiste las fuerzas en el centro de masa? ¿O hay algún otro parámetro por ahí, algún otro término que no estamos incluyendo? He escuchado el término centro de rigidez. Entonces, la excentricidad es la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez. ¿Por qué? ¿Por qué? La fuerza sísmica
se aplica en el centro de masa. Sí, eso es perfectamente claro, ¿no? Porque la aceleración multiplicada por masa es igual a fuerza, entonces tiene sentido que la fuerza se aplique sobre el centro de masa. Pero un edificio no resiste, o sea, el centro de resistencia de fuerzas de un edificio no necesariamente es el centro de masa. Entonces, debido a que existe esa excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez, aparecen momentos torsores. Mientras más regular sea la estructura, más cercano será el centro de masa y el centro de rigidez. Mientras más irregular sea la estructura, mayor distancia va a haber entre ellos, por lo tanto, se aplicará una mayor torsión accidental. Perfecto, sí. Hay una excentricidad en X. La excentricidad en X, por ejemplo, sería esta distancia de acá. Y la excentricidad de Y sería esta distancia de acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando yo aplico mi fuerza en el centro de masa, va a haber un momento acá, ¿cierto? Por esta distancia de acá. Ahora, existe mucha teoría sobre cómo calcular el centro de rigidez. ¿De acuerdo? El centro de masa sí saben cómo calcularlo. El centro de rigidez hay mucha teoría al respecto. Hay metodologías diversas que tienen que ver con el cálculo matricial. No vamos a ahondar en ellas necesariamente. Lo más probable es que ni siquiera necesiten usarlas y que solo tengan que usar el 0.05. Pero para aquellos que estén interesados y quieran ver un poquito más eso, me pueden escribir un correo y yo les mando un poquito de información. Igual les recomiendo que le escriban al profesor en la clase, le pregunten si es que necesitan calcular el centro de rigidez o si solo utilizan la fórmula del 5%. ¿De acuerdo? En este ejercicio nosotros simplemente vamos a usar el 5%. Entonces, como estamos haciendo el análisis en la dirección Y, entonces usen solo el 5%, ¿no? Entonces todo bien. Entonces la excentricidad accidental, 5% de 5. Listo. Muy bien. Entonces ya está la excentricidad accidental. Con la excentricidad accidental podemos calcular los momentos, ¿cierto? Los momentos torsores. Entonces ahora podemos proceder a calcular los desplazamientos del centro de masa, ¿cierto? Entonces tenemos las fuerzas de entrepiso, que las acabamos de calcular aquí. ¿Cierto? Entonces, el momento torsor será la fuerza multiplicada por la excentricidad. ¿Listo? Y ahora ya podemos calcular los desplazamientos, ¿verdad? Conocemos nuestra matriz de rigidez pseudo-tridimensional. Voy a copiar esto aquí abajo. Nosotros sabemos que si lo multiplicamos por las fuerzas, fuerza del primer piso en X, 0. En Y, 1.47. No, perdón. Esto tiene que ir aquí. Desplazamiento 1 en X1, XY1, torsión en el piso 1. X2, Y2, torsión en el piso 2. Si multiplicamos la matriz de rigidez por los desplazamientos, obtenemos las fuerzas. Fuerza en el piso 1 en X. Fuerza en el piso 2 en Y. Torsión en el piso 1. Listo. Fuerza en el piso 2 en X. 0. Fuerza en el piso 2 en Y. Torsión 0 puntos. Y con esto yo puedo obtener los desplazamientos que experimenta mi estructura.
Ah, no, el producto, aquí hay algo mal. Es el producto de la inversa por las fuerzas. Ahora sí. Entonces, una fuerza o sea, esta estructura que tenemos acá es bastante regular dentro de todo, ¿no? Entonces, cuando se aplica una fuerza en Y, casi no hay desplazamientos en X. ¿Vale? Entonces, con esto acabamos de calcular los desplazamientos. Esto es exactamente lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo final. Y con esto, ustedes van a obtener los desplazamientos. Hasta esta parte de acá. ¿Alguna consulta? Sí, dime, Ana María. ¿Podrías repetir el orden que le dio al X y Y1? ¿Es en dirección solamente en X? Porque con eso estuve avanzando en el trabajo. Justo se lo había preguntado la semana pasada, pero ahorita ya tengo una mejor idea de lo que estaba haciendo. Ajá. Entonces, yo tengo ya las fuerzas, también tengo mis momentos, Ajá. y estaba haciendo el cálculo de los desplazamientos en X, pero justo la posición que acaba de colocar la tengo diferente y ahí como que ya me confundió un poco, porque como estoy hablando solamente de la dirección X y veo que ahí está colocando tanto X como Y T, ya Ok, ok. Ya entendí, de acuerdo, entiendo. Y alguien también me escribe, ¿por qué en X0? Ok. Nosotros, cuando hacemos el análisis en la dirección Y, no quiere decir que tengamos que obviar los desplazamientos, o sea, todo lo que tenga que ver en X. ¿De acuerdo? La cosa del análisis pseudo-tridimensional es que existe un acoplamiento entre los desplazamientos en X y los desplazamientos en Y. ¿Qué quiere decir esto, Miren el video. Esto que estamos haciendo ahorita implica que si yo aplico, ¿sí? He quitado de la cama no, he dejado de compartir para que puedan ver lo que voy a explicar acá. Yo tengo mi planta, ¿cierto? Si le aplico una fuerza en Y, o sea, realmente la estructura no se va a desplazar solo hacia arriba. Debido a la torsión, va a girar un poquito y se va a mover hacia un costado. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un acoplamiento entre el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Ante la acción de una fuerza en la dirección Y, la estructura también se desplaza en X, pero muy poquito. Muy poquito. Es por eso que se observa en el cálculo que sí aparecen desplazamientos en esa dirección. Si lo vemos con un rectángulo, tal vez eso también podría ayudar. Imagínense que esta es la posición inicial de mi edificio. Esa era la posición inicial. La posición final va a ser esta de acá. Voy a ponerle otro relleno. Esta de acá. Entonces, esta era la posición inicial. Se desplaza en la dirección Y. Voy a darle un poquito de... No, no se puede, ¿no? Espérenme un segundo. Aquí está. Entonces, hay una fuerza en la dirección Y, pero la estructura no solo se desplaza en Y, también hay una torsión. Y como hay una torsión, se afecta también el desplazamiento en X. Entonces la estructura gira un poco. ¿De acuerdo? Ahora, en su trabajo final, ustedes van a tener que hacer el análisis por separado en la dirección X y en la dirección Y. ¿De acuerdo? Entonces ahorita estamos haciendo solo el análisis en la dirección Y. Entonces, no hay fuerzas en X, pero hay fuerzas en Y y hay una torsión accidental generada por esta fuerza. Fuerza en X0, fuerza en Y, torsión. Fuerza en X0, fuerza en Y, torsión. Y uso toda mi matriz.
toda la matriz pseudo-tridimensional de tal manera que cuando la resuelvo obtengo desplazamientos en X y en Y. ¿Queda claro, Ana María? ¿Sí? Sí, ¿Para los demás profe, también? creo que es un poco más claro. De acuerdo, ¿sí? Tienen que hacer todo el análisis completo. De eso se trata el análisis pseudo-tridimensional. Porque porque si no nos quedáramos, porque si no fuese así, para eso nos quedamos con un análisis plano, ¿no? Si no incluyésemos lo que ocurre en X, para eso solo analizamos la rigidez lateral, ¿no? Como hicieron para el parcial, por ejemplo. En el parcial, ustedes calculaban solo la rigidez en una dirección y listo. Calculaban todos los desplazamientos en esa dirección. Ahora, con el análisis tridimensional, incluimos estas rotaciones y por consiguiente los desplazamientos transversales. Claramente, la estructura se desplaza mucho más en Y de lo que se desplaza en X. ¿Ok? Pero eso es parte de la fuerza sísmica, ¿no? Si se aplicara en X sería todo lo contrario. ¿Vale? A partir de esto, ustedes pueden obtener los desplazamientos de cada pórtico. Y esa parte la vamos a dejar para otro momento, pero ustedes, permítanme obtener la fórmula, ustedes pueden utilizar los desplazamientos, esta fórmula de acá, para obtener los desplazamientos en cada pórtico, porque estos de acá son los desplazamientos del centro de masa. ¿Sí? Uno traslada los desplazamientos del centro de masa a cada pórtico. Yo les voy a pasar el resto de las preguntas resueltas, plan de 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Para que puedan revisarlo por si tienen alguna consulta. Nos hemos quedado 20 minutos cortos de tiempo porque tuvimos que hacerlo de la semana pasada, que viene bastante en la PC. Esto es más para el trabajo final, así que no se estresen. Si tienen alguna consulta de lo desarrollado en esta clase, como siempre me pueden escribir, ¿vale? Sí, todo lo que les voy a pasar va a ser solo números. Todo lo que les voy a pasar va a ser solo números, eso es lo bonito. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Si hay algún número que no les sale, me lo pueden dar, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien, entonces, esa fue la clase del día de hoy. Como siempre, ya tienen mi correo, se los puedo volver a pasar, por si alguien se perdió, edu.p. Tengo una excelente semana. Voy a estar más atento este fin de semana a mi correo, porque quiero empezar a ustedes. Tengo 5 salones de sismo y 5 salones de meca, así que posiblemente bombardeen. Voy a estar un poquito más atento estos días. Que les vaya muy bien en su PC, ¿de acuerdo? Un ratito. Claro. Ok, denme un segundo. Alguien me escribió a preguntarme algo. Eh, si coloco ambas fuerzas de X y Y en una sola matriz de fuerzas, sí, la diferencia es significativa. Estarías haciendo demasiado análisis. Alguien me pregunta si es que si es que se puede poner la fuerza en X y la fuerza en Y a la vez. Sí sería significativo. De hecho, sería como si aplicaras dos sismos en realidad. ¿De acuerdo? Lo que se hace es primero se evalúa en X y luego se evalúa en Y. Y luego, o sea, y eso es, surge la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la dirección más desfavorable? Tal vez una dirección más desfavorable es una dirección diagonal. Podría ser, ¿no? Pero la realidad es que no nos complicamos la vida tanto con esas cosas. Lo que solemos hacer es
gustan factores de seguridad. Si nos encantan los factores de seguridad, a las fuerzas le aumentamos un 70%, a la carga muerta le aumentamos un 40%, a la carga viva le aumentamos un 70%, y así es como nos aseguramos que todo está bien. ¿Sí? No hacemos análisis en diagonal. Solo hacemos primero en X y luego en Y. ¿Ok? Muy bien. Entonces esa fue la clase de hoy. Que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Les vea muy bien. Chau, chao. Gracias. Chau.